A ver, sí, la primera es pues si es que tienen para el día de hoy algún tipo de ejercicio que quieren que resuelva, este, que les hayan dado en clase, que lo entiendan, porque eh, ese es el fin, ¿no?, de la tutoría. O sea, primero resolver las dudas que tengan ustedes respecto al curso, y si no hay dudas, pues vas a resolver ejercicios un poco tipo que les puede venir, ¿no? Un chico ayer me comentaba que le vino un ejercicio con logaritmos, me parece, eh, y me dijo que si le podía hacer un ejemplo. No, no, ese fue el miércoles. Ya por eso también traigo un ejercicio que implica un poco de logaritmos para desarrollarlo en clase. ¿No tienen ninguna duda específica, Stephanie, Fiorella? Unos 5 minutos más. Voy a ir resolviendo los ejercicios. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo van? Harold Enrique Burga. Si no se han unido al chat del WhatsApp, les voy a mandar el link por el chat del Teams para que estén al tanto de nuevas cosas, ¿no? Y de cualquier anuncio que haya respecto a la tutoría. Entonces, si no hay consultas específicas, chicos, de alguno en particular que quiera ver, voy a resolver un caso. Si no se entiende en alguna parte de la explicación, me escriben, yo estoy atento acá al chat por mi celular. Y vamos a empezar con un ejercicio práctico. La parte teórica, un poco la explicación de cómo se grafican las curvas de indiferencia, eh, de cómo la recta presupuestaria también se grafica y un poco de sus movimientos está en la clase, en la tutoría número 2 que está también en el, en el grupo de WhatsApp, está en la descripción, ¿no? Acá también en el propio Teams queda grabado la, la clase, ¿no? A suprimir. Entonces, la semana pasada lo que estábamos viendo era un poco de cómo se maximizaba gráficamente, pues, la utilidad de un consumidor y cómo ese proceso de optimización nos llevaba a una canasta óptima y cómo de esa canasta óptima pues se derivaba lo que era la curva de demanda, específicamente la curva de demanda marshalliana, y que es también es la curva
de demanda ordinaria, ¿no? La más conocida. Porque también hay otra que es la curva de demanda hicksiana, que se diferencia un poco con la marshalliana, con la ordinaria, en el efecto sustitución que puedan crear, ¿no? Eh, para Higgs, el efecto sustitución suele ser un poco menor que para la curva de demanda normal, pero al final el efecto, en cuanto cambia la cantidad de un bien respecto a la variación de su precio, al final ambas te dan lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos pues la semana pasada una curva, perdón, una recta de restricción presupuestaria como esta, y teníamos que las curvas de indiferencia o la utilidad del consumidor tenía graficado por curvas de este tipo, ¿no? Y el punto o la curva más alta que se alcance, dado esta restricción, dado la recta morada, dado que yo no puedo ir más allá de la recta morada, iba a ser en mi canasta óptima, ¿no? La canasta donde yo iba a tener mayor satisfacción. En este gráfico, que lo señalo más o menos de esta forma, por acá, por acá, más o menos. No, entonces teníamos un punto A. Yo le decía que este punto A era el punto de máxima satisfacción, dado la restricción presupuestaria, ¿no? Pero no hablamos nada de cómo hallarlo, un ejercicio tipo, para hallar primero el punto A. Entonces, acá nos dice, José tiene la siguiente función de utilidad, ¿no? Es una función de utilidad que depende tanto de x1 y x2. El x1 lo vamos a entender como el bien que se va a graficar en el eje de las x, en este eje normal. Y el bien x2 va a ser el bien que va en las y. Así que si por acá en la gráfica me ven que pongo en vez de x2 pongo y, es lo mismo, ¿no? Y si en vez de poner x1 pongo solamente x, va a ser lo mismo. Por el tema que acá la graficadora del internet, pues no me acepta x2 como una entrada válida para que grafique sino y. Pero de ahí todo va a estar igual, ¿no? Acá voy a ponerlo por si acaso. X2 es igual a y. Y acá también voy a poner que x1 va a ser lo mismo que decir x. Entonces, hecha esa aclaración, nos dice, x1 representa la cantidad consumida del bien, representa la cantidad consumida de un bien, no, perdón, y x2 presenta el gasto en los demás bienes, ¿no? Eh, Puede ser así, si es que nosotros vemos a los demás bienes de la economía como un solo bien global, podemos representarlo gráficamente, ¿no? Eh, Cuando nosotros vemos a x2 como el gasto en los demás bienes, su precio va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque es lo que me cuesta a mí, eh, básicamente una unidad más, por así decirlo, de dinero, ¿no? Pero vamos a dejar eso por ahora y vamos a pasar a lo siguiente, dice. La renta de José es igual a 120 unidades monetarias y el precio del bien representado por x1 es igual a 8 unidades monetarias. No, entonces nos piden encontrar la canasta óptima de José, ¿no? Nos piden encontrar este puntito de acá, el punto A. Entonces, lo primero que yo hago cuando me dan este tipo de ejercicios es que me aseguro que la curva de indiferencia, es decir, esta función de utilidad, tiene esta forma que yo les he explicado acá, ¿no? Que es como una una curva C. Entonces, lo que yo hago es que le doy valores a la utilidad. Yo digo, en vez de yo digo, por ejemplo, ¿qué pasa si es que mi utilidad es 20? No, pongo 20 en la graficadora.
Entonces yo pongo, por ejemplo, para una utilidad de 20, ¿cuál va a ser mi curva de indiferencia? Entonces pongo 20 es igual y copio lo que está al lado derecho de la función de utilidad, ¿no? Después del igual. El x1 es el x, les dije, más el bien 2, que también es igual a y, y todo esto elevado a 2/3. Ahora, claro, la graficadora me bota esto, que parece que fuera una curva, no, una curva C, porque si ustedes se fijan acá abajito hay como una especie de curvatura. Para que se aprecie mejor, lo que voy a decirle a la graficadora es lo siguiente. ¿Sabes qué? Graficadora, grafícame para X, porque para todos los valores de X mayores o iguales, pero porque, o sea, para todos los valores de X positivo, porque no puede haber un valor de X negativo, y también para valores de Y, o de X2 positivos, porque, como ya expliqué, no puede haber cantidad consumida negativa de un bien. Y hago esto. Y ahí se ve mejor la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, si yo quiero estar seguro que la curva de indiferencia es correcta, o sea, o es típica, ¿no? De que ya les expliqué de que las preferencias típicas son estas de acá, ¿no? Donde mayor utilidad, donde yo tengo mayor utilidad conforme yo avanzo en esta dirección así, ¿no? Entonces, para hacer eso, voy a copiar lo mismo, pero no voy a decir que mi utilidad es 20, sino voy a decir, por ejemplo, que ahora que mi utilidad sea 30, ¿no? Y copio y pego lo mismo que estaba acá arriba. Y sí, más o menos podemos ver que la curva negra está por encima de la curva morada. Y para verificar voy a darle un nivel más bajo, a ver, por ejemplo 10, ¿no? 10, ¿qué gráfica me bota? Entonces parece ser que, pues efectivamente, las curvas de indiferencia siguen esa trayectoria, ¿no? Hacia, por así decirlo, hacia el lado derecho y hacia arriba, ¿no? Utilidad. Entonces, una vez que ya hago eso, yo puedo plantear la siguiente condición de optimización. Esta condición de optimización se lee que la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y debe ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Esto de acá, esta condición se llama condición de Euler. Y básicamente esta condición de acá, voy a tomarle foto, me va a resolver este problema que yo tenía de encontrar el punto A. Entonces, el punto A va a ser resuelto por esta condición. Eh, Hasta ahí se entiende, chicos, lo que estoy haciendo. Eh, Un poco, tutor. ¿Culpa? No puedo escuchar bien. Un poquito. Un poquito. ¿En qué parte más o menos se perdieron o no entendieron? Yo no comprendí muy bien el gráfico. Ah, ya. El gráfico es básicamente, en un eje nosotros ponemos la cantidad consumida de un bien y en el otro eje la cantidad consumida del otro bien, ¿no? Entonces, la idea es que, claro, uno tiene una restricción ya dado el gráfico, si yo grafico acá un bien, acá en el otro bien, yo puedo acá hacer combinaciones de bienes, ¿no? Yo puedo poner acá el punto A, por ejemplo,
Otro punto es un punto por acá y me va a indicar una cantidad consumida de X2 que va a ir hacia acá y una cantidad consumida de X1, ¿no? Entonces, si yo hago lo mismo, yo quiero, entonces el punto A me va a reflejar una cantidad X, vamos a ponerlo, una cantidad X0, puede ser cualquier cantidad, ¿no? 2, por ejemplo, pongamos X0 acá es igual a 2 y acá es igual a Y0 es igual a 3, ¿no? Entonces ese es un punto que me indica que yo estoy consumiendo 2 unidades del bien X, 3 unidades del bien Y. Ahora, si yo quisiera encontrar una combinación de bienes tal que mi satisfacción, que viene representada por esta curva anaranjada, que yo le voy a dar un valor de, es decir, que acá aparece, esta curva de acá representa un nivel de felicidad para mí, o una utilidad igual a 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me muevo a lo largo de la curva, por ejemplo, al punto que está acá, este puntito de acá, que yo voy a llamar punto B, y acá supongamos que la cantidad me indica que es una nueva cantidad que yo voy a llamar acá para este lado de acá, voy a llamarle Y1 y debe ser menor al anterior porque gráficamente ha disminuido, ¿no? Y1 supongamos que vale 1, ¿no? Y acá la cantidad de X2 de X ha aumentado a X1. Entonces tenemos que debe ser mayor a 2, supongamos que acá es 5, ¿no? La cantidad consumida. Entonces, ya sea que yo consuma tres un- ya sea que yo consuma en el punto A 2 unidades de X o 3 unidades de Y, o ya sea que yo consuma 5 unidades del bien X y 1 unidad del bien Y, yo voy a tener el mismo nivel de satisfacción, ¿no? Porque lo que me quitan con uno, lo que pierdo con uno, lo gano con el otro, ¿no? Y eso es básicamente lo que significa esta curva de utilidad, ¿no? Por otro lado, la curva morada representa normalmente nuestras restricciones presupuestarias, es decir, dado el dinero, la cantidad que yo tengo, no puedo pasar, no puedo comprar más bienes, ¿no? Porque de repente yo quisiera irme por el punto por acá, el punto este de acá, punto C lo voy a llamar, sí, punto C que está de repente por acá. Si ustedes se fijan en el punto C, que lo voy a señalar acá, tanto la cantidad del bien Y como la cantidad del bien X es mayor. Y yo les dije que la dirección de la satisfacción iba siempre en tomaba este vector de dirección así, ¿no? Y eso es lo que se está cumpliendo. Entonces, en el punto C, a mí me gustaría alcanzar el punto C, pero no puedo alcanzar el punto C. ¿Por qué? Porque dado el dinero que yo tengo y que gráficamente es la recta morada, no me alcanza, ¿no? Tal vez yo quisiera consumir acá, no sé, el punto X2 con 8, donde consumo 8 y acá el punto Y3, ¿no? O Y2, perdón, donde yo consumo pues eh, 6 unidades del bien Y. Entonces, no puedo alcanzar, entonces, dado mi restricción o dado mis posibilidades que yo tengo de dinero, que viene representada por la recta morada, yo voy a buscar la curva más alta o el punto más alto donde yo consuma más cantidad de ambos bienes
Y para encontrar eso, voy a utilizar esta condición de acá. Y ya se va entendiendo la gráfica, ya queda un poco más claro. Sí, muchas gracias. ¿No? Entonces, vamos a formular matemáticamente lo que les dije, la restricción presupuestaria, que ya lo vimos la semana pasada. No quiero escribir. Entonces, la semana pasada, a ver, el chat me está escribiendo. Ya. La semana pasada formulamos esto, ¿no? La restricción presupuestaria va a estar y tiene la siguiente forma matemática. Restricción presupuestaria. Va a ser igual a una renta M, es decir, mi nivel de ingreso que yo tenga. Imagínense cualquier cantidad, esto a veces a imaginarse cantidades ayuda un poco a, a tener más claro lo que se está haciendo con letras, ¿no? Una cantidad M, y esa cantidad M va a tener que ser igual a la cantidad del bien X que yo consumo. En este caso yo le voy a llamar X1, cantidad de bien X sub 1 que yo consuma, que puede ser, por ejemplo, kilos de pollo, ¿no? Por el precio unitario del pollo, ¿no? Si yo consumo 10 kilos de pollo y el kilo está 10 soles, entonces ahí ya me estaría gastando 100 soles de mi renta, ¿no? Por el precio del bien X, precio del bien X1, ¿no? Más la cantidad, supongamos que hay solamente dos bienes en la economía, ¿no? Más la cantidad del bien X2 que puede ser, no sé, kilos de arroz por su precio también, ¿no? Y esto de acá, todo esto de acá tiene que ser igual a 2. Todo esto de acá tiene que ser igual a mi renta, ¿no? No puedo yo consumir más allá de lo que está de mis posibilidades. Ahora, por otro lado, las curvas de indiferencia, como la naranja de acá, claro, esto de acá sería el gráfico para la curva morada, perdón, la recta morada que he hecho allá en el Paint. Cuando ustedes le dan valores tanto a M como a PX1 y a PX2, despejan ustedes X2 en un lado y dejan el X1 en un lado, y lo grafican y van a tener esto. Vamos a verlo con números en un momento. Y yo tengo la siguiente función de utilidad. Utilidad. Que para hacerlo más práctico voy a copiar, que ya está acá arriba, ¿no? Claro, acá. Voy a copiarlo y pegarlo, ¿no? Ay, y acá tengo la función de utilidad. Ya con estas dos cosas que ya puedo empezar a trabajar, ¿no? Esta es función de utilidad. Entonces, yo les dije que para resolver el problema de encontrar este punto A, se utiliza lo que es la condición de Euler, ¿no? Que me indica lo siguiente, que yo debo igualar las utilidades marginales a los precios de los bienes, ¿no? Entonces, vamos a empezar hallando primero la utilidad marginal de X. Utilidad marginal de X va a ser igual a que, vamos a poner acá, esto de acá, va a ser igual a la derivada, ustedes seguramente ya han visto en su curso,
de matemáticas o de cálculo básico, imagino que ya han llevado, a la utilidad de, acá para que no se confundan, voy a ponerle mejor acá, x1 para trabajar en el misma notación, ¿no? Sobre x2, esto de acá, es igual al precio de x1 sobre el precio de x2. Entonces yo tenía acá que, claro, el x1, ya, tengo que derivar yo la función de utilidad que es esta de acá, acá, que está en función tanto de x1 o de x2. X2, y lo voy a derivar respecto a a la variable que a mí me interesa, que en este caso sería x1. Y esto por cálculo, ustedes sabrán que pues la derivada acá tengo x1 más x2, pero solamente me interesa respecto a x1, entonces el x2 queda como una constante, ¿no? Entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de una variable de x1 es 1, ¿no? Porque no tiene exponente, o sea, implícitamente el x, el x sub 1 tiene acá arriba un exponente 1. Para derivarlo se baja el exponente 1 y queda el x sub 1 elevado a 0. Y cualquier cantidad elevada a 0 es negativo, es 1, ¿no? Más la derivada de la otra parte que les dije 0, ¿no? Entonces simplemente yo tengo que la utilidad marginal de x es 1. ¿Hasta ahí se entiende o hay dudas? Voy a ir haciendo acá Tutor, lo ¿podrías mismo. repetir la última parte de la derivada, por favor? Ah, ya. Entonces yo tengo esto de acá. Voy a hacerlo acá. Esto de acá y acá. Sí, era mejor. Esta. Entonces, cuando yo derivo el x sub 1, lo que me va a quedar es, pues, voy a hacerlo acá. Yo tengo esto de acá, x1, pero esto de acá está elevado implícitamente a 1, ¿no? A veces se pueden confundir por este subíndice, así que voy a hacerlo así mejor. A elevado a más una cantidad y. Esto de acá puede ser una función, ¿no? Una función que depende de a y que depende de y. Entonces, la derivada de la función u respecto a la variable a va a ser igual a que, yo sé que cuando no hay un exponente acá es como que implícitamente hay un 1, ¿no? Entonces, la regla de derivación nos dice que pues el exponente se baja y se le resta 1 al exponente de la variable, es decir, quedaría así a elevado a 1 menos 1, ¿no? Ahora, la y, como es una constante, porque yo asumo cuando derivo respecto a una, asumo que la otra se mantiene quieta, la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces más 0. Luego yo tengo acá 1 elevado a la 0. Y cualquier número que ustedes tengan elevado a la 0 va a ser 1, ¿no? Entonces queda 1 por 1 y esto me da 1, ¿no? Eso es lo que básicamente hice acá, ¿no? Por eso la derivada de x sub 1 es igual a 1 y acá esto de acá es tomado como constante, ¿no? Repito este término. Tutor, x sub 1 no es una constante, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque mira, si ustedes se fijan, yo estoy derivando, acá abajito yo le indico, d es diferencial.
diferencial respecto de quién de esta variable x sub 1. Así lo estoy indicando yo. Acá. Ok. Entonces, si el x sub 1 es la variable, el x sub 2 va a ser la constante, ¿no? Entonces, la derivada de una constante es 0 y la derivada de esto de acá es 1 por lo que les expliqué acá, ¿no? De repente con la siguiente derivada se entiende un poco mejor, ¿no? Yo voy a ahora a encontrar la utilidad marginal, pero respecto de x2. Ahora ya mi variable ya no va a ser x1, sino va a ser x2. Uy, ¿qué pasó acá? X sub 2, ¿no? Entonces, voy a hacerlo acá en el Paint, creo que se entiende mejor. La función es esta. A ver, a ver, a ver. Tengo la función u que depende de x sub 1. Ese sub 1 no implica nada, solamente es una notación para diferenciar este x de este otro x que es x sub 2. Acá es coma, porque es solamente notación, no indica nada. Coma, punto y coma, ¿no? Yo tenía x sub 1 más x sub 2 elevado a la 2 tercios, ¿no? Entonces, la derivada de x de esta función que yo estoy copiando, la derivada de esta función respecto de la variable x sub 2 va a ser la siguiente. Esto de acá es una constante, porque solamente me interesa tomar los x sub 2. Eso es lo que me indica el denominador, ¿no? La notación del denominador. Entonces, como es una constante, la derivada de una constante es 0. Le pongo 0. Más la derivada de esto de acá, que es esta cantidad de acá, ¿no? Que dije x sub 2 elevado a la 2 tercios. Lo que se hace es que el exponente que es 2 tercios se baja 2 tercios. La variable se escribe x sub 2 y al exponente se le resta 1, ¿no? Entonces, yo voy a tener acá 2 tercios menos 1. ¿Esto qué va a ser igual? No, esto va a ser igual a... Bueno, el 0 ya no lo pongo ya. Los 2 tercios menos 1 nos va a dar menos 1 tercio. Entonces tenemos que el x sub 2 va a quedar elevado a la menos 1 tercio. Y eso de ahí sería lo que yo estoy buscando acá, que es la utilidad marginal de x sub 2 y que se escribe así, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? Tutor, Finalmente, es el mismo ejemplo, ¿verdad? sí, es el mismo ejemplo, sino que en este caso de acá estoy derivando respecto al x1 y acá respecto al x2, ¿no? Al x sub 2. Ok, ok, Pero ok. Sí se entiende. ya, genial. Entonces quedaba así. Insertar, vamos a ponerlo acá en forma de más ordenada. 2 tercios. Me quedó por x sub 2. X sub 2. Ahí, pero el x sub 2 va a ser elevado. X sub 2 y les dije que quedaba elevado a la menos 1 tercio, ¿no? Entonces ya tengo los valores que me interesan. Ahorita, como ustedes se habrán dado cuenta, en el
Uy, ¿qué pasó con el? Acá está el problema. Como ustedes se habrán dado cuenta, acá en el problema ya me está dando valores, pero ese fue el apartado. Ah, no, este no es el problema. ¿Dónde está el problema? Era. Se borró, creo. A ver, no. Igual lo tengo de memoria, así que no creo que haya problema. Ya. Entonces ya tenemos primero la restricción presupuestaria, tenemos la, la utilidad, las utilidades. Entonces les decía que tenemos que encontrar el punto A, este punto de acá, con la condición de Euler. Y para encontrar ese punto, lo normal es que si en el problema, por ejemplo, les dicen que el precio de X1 y el precio de X2, les dan valores, todavía no lo sustituyan acá en esta condición de Euler, sino que vamos a sustituir solamente la utilidad marginal de X1 y la utilidad marginal de X2, ¿no? Esto de acá debería quedarme así. Ecuación que va a estar. La utilidad marginal de X1, pues chicos, acá lo sacamos, era 1, sobre la utilidad marginal de X2, que es todo esto de acá. Y esto de acá me va a dar, va a ser igual según la condición de Euler a la relación de precios, ¿no? A Px1 sobre Px2. Esta es la misma condición de Euler, pero ya sustituida las utilidades marginales. Lo siguiente acá es despejar x2. X2 vamos a dejarlo solito, ¿no? Nuestra variable. Entonces lo que vamos a hacer acá es que primero, por ley de extremos y medios, cuando ustedes tienen esto de acá, vamos a hacerlo acá mejor, ¿no? A ver, tengo 1 sobre 2 tercios por x sub 2 elevado a la menos 1 tercio igual al precio de x sobre el precio de x sub 2. Entonces esto de acá va a ser igual a, acá es como si este 1 se dividiera, ¿no? Es decir, como si hubiera acá un 1 sobre otro 1, ¿no? Entonces, por la ley de extremos y medios yo sé que esto de acá se va a multiplicar así, ¿no? Los extremos, que es 1 por 3 es 3, y los medios que van a quedar acá abajo, 2 por 1 es 2. Esta cosita de acá no la toco, esto de acá todavía lo voy a dejar. O lo podría pasar arriba, ¿no? Lo que podría hacer es que pues lo invierto el exponente, ¿no? De tal manera que me queda acá en el denominador x sub 2 elevado a la 1/3, ya positivo. Y esto de acá va a ser igual al precio del bien x1 sobre el precio del bien x2.
x2. Continúo. A mí me interesa, quiero dejar el x2 solito. Entonces vamos a despejarlo, ¿no? El x2 elevado a la 1/3 va a ser igual al precio del bien x1 sobre el precio del bien x2. El 2 que está acá dividiendo lo paso a multiplicar por 2 y el 3 que está acá multiplicando lo paso a dividir, ¿no? Ahora, para yo despejar acá este exponente, ya lo que puedo hacer es pues multiplicar acá ambos lados, elevarlos a la 3, ¿no? Si yo hago esto va a quedar algo así como esto. X sub, X sub 2 teníamos acá elevado a la 1/3, pero acá lo voy a elevar a 3 también. Y todo esto de acá también, ¿no? Que lo voy a escribir de otra forma, ¿no? 2/3 por el precio del bien x1 sobre el precio del bien x2. Y todo esto de acá también lo voy a elevar a la 3. Y finalmente, si yo acá 1/3 por 3 es 1, ¿no? Entonces esto va a quedar así, que el x2 va a ser igual a 2/3. A ver, yo sé que el exponente se distribuye, ¿no? Entonces esto va a ser así como quedar acá. 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a la 3 también por el precio del bien x1 sobre el precio del bien x2 y ambos también elevados a 3. Voy a continuar y voy a tener esto de acá. X2 es igual a 2 elevado a la 3 es 8 sobre 3 elevado al cubo es 27. Y los precios sí los dejo. Lo que yo puedo hacer es pues acá decir por el precio del bien x1 sobre el precio del bien x2 y todo esto de acá elevado a 3. Y ya despejé, no, ya tengo lo que me interesa, ¿no? Que es el x2, pero esto de acá tiene un nombre especial. Esto de acá se le llama... Ah, ya. Esto de acá se le llama senda de expansión de la renta, ¿ya? No se vayan a olvidar. Hasta acá ha quedado claro cómo he llegado a la senda de expansión de la renta. Tutor, solo no entendí la primera parte. ¿Cuál Comienzo. era? De los extremos y medios. Ah, ya. Esto es pues cuestión matemática, ¿no? Ustedes habrán visto en el colegio cuando, se deben acordar cuando tenían esto de acá. Eh, Tenían dos números. Supongamos que tenemos una división, ¿no? Pero una división normal es así, pues un número entre otro número, ¿no? Pero a veces estos números son fracciones. Este A es una fracción, ¿no? Supongamos que el A es C entre, a ver, C entre D. Y el B no es B, sino que es un número que digamos que es el E entre F, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esta cosa de acá, lo que yo puedo hacer para tener una forma más bonita, por así decirlo, es que pues
y aplico la ley de extremos y medios, o lo llaman, creo, a veces el sanguchito, porque es, lo que se hace es esto, ¿no? Esto de acá va a ser igual a los extremos, en este caso son C, porque está en el extremo de arriba, y F, que está en el extremo de abajo, ¿no? Entonces, lo que hago es que los multiplico, ¿no? Entonces acá me quedaría C, uy, C por F, todo esto de acá sobre lo que estaba acá abajito, los medios que se les dice, ¿no? Que son estos de acá, el D por el E. Entonces, hasta acá quedaría así, D por E, ¿no? Esa es la ley de extremos y medios. Entonces, yo les dije que acá, ¿dónde está? A nosotros, nosotros teníamos esta cosa de acá, ¿no? Esto de acá es como si fuera un solo número, ¿no? Esto de acá, yo puedo decir lo que este de acá es B, por ejemplo, B, ¿no? Entonces, yo voy a decir que esto de acá es igual a B para sustituir, para olvidarme un poco de esa cosa que tiene exponente y subíndice, ¿no? Entonces lo trato con la ley de extremos y medios, ¿no? Ah, 1 sobre 2 tercios de. Pero recuerden que cuando yo tengo el 1, es lo mismo que si yo tuviera esto de acá, 1 partido 1, ¿verdad? Es lo mismo, porque es la misma cantidad. Todo esto de acá, partido 2 tercios, 2 tercios B, que en sí puede ser, se interpreta igual a decir, es lo mismo que decir 2B sobre 2 tercios que 2 tercios B, ¿no? Entonces, lo que hice fue aplicar la ley de extremos y medios, ¿no? Esto de acá por esto de acá, pues el 1 por el 3 me va a dar 3, que queda arriba, sobre el denominador, que es 2B, ¿no? Pero recordemos que 2B ya había dicho que era esta cosita de acá, ¿no? Perdón, era este de acá, ¿no? Este de acá debía ser B, ¿no? Toda esta cosita porque se sustituye acá, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Lo que hice es que puse 2 tercios, ya. Y este 2 tercios B, como tenía exponente, acá debería quedar esto de acá en abajo, pero por el exponente lo volteé, lo puse positivo y se fue para el denominador, ¿no? Eso es lo que básicamente hice. Como este B es igual a 3 sobre 2 por x2 a la menos un tercio, yo una variable que tiene un exponente negativo lo puedo pasar hacia arriba, invirtiéndole solamente el signo, ¿no? X2 elevado a la un tercio. Es lo que me quedó acá, ¿no? ¿Ahí se entendió mejor? Sí, 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 tú. Ah, genial. Siempre es bueno estar dándole una repasada a esos temas porque lo van a ver bastante en la carrera, ¿no? Entonces, ¿no hay otra duda acerca de cómo he llegado acá a la senda de expansión de la renta? Para ir copiando acá de una vez lo que obtuvimos. Entonces voy a copiar lo que nos salió. Insertar, acá. Insertar, ecuación, esto de acá. Entonces a mí me quedó esto de acá. X sub 2 es igual a, ¿cuánto salió? 8 sobre 27.
multiplicado por esto de acá, ecuación. Acá va el precio del bien X1 sobre el precio del bien X2 y esto de acá va a estar elevado al cubo, ¿no? Entonces, ya me fijo en esto de acá. Tengo la senda de expansión de la renta y el siguiente paso es sustituir este valor de acá en la restricción presupuestaria que yo formulé acá. Si ustedes se fijan, este X2 de acá aparece acá. Entonces, el siguiente paso para hallar nuestro punto óptimo, que es el objetivo de todo esto, llegar al punto A, es hacer la sustitución, ¿no? Entonces vamos a sustituir, ¿no? Voy a copiar la restricción presupuestaria. Y voy a sustituir todo esto de acá. Es bueno poner los paréntesis, no se olviden. Y ya tengo esto. Ahora lo que yo voy a hacer con esto es empezar a simplificar. Vamos acá al Paint. A ver, tenemos todo esto de acá. Vamos a copiarlo acá. M es igual a... Ya, entonces vamos a empezar a desagregar esta cosa que tenemos acá. Tengo que M es igual a X sub 1 por el precio del bien X sub 1 más 8 sobre 27 por el precio del bien X1, este de acá elevado a 3, porque ustedes saben que los exponentes se reparten, en este caso cuando hay división o multiplicación. Y todo esto por el precio del bien X sub 2. Entonces, voy a simplificar. Ya tengo M es igual a X sub 1 por X sub 1 M va a ser igual a X sub 1 por el precio del X del bien X sub 1. Acá yo tengo lo siguiente, yo tengo que X sub 2, el precio del bien 2 está tanto en el denominador como en el numerador, puedo simplificarlo, ¿no? Lo que hago es esto. Tú te vas y tú te vas. Y me queda lo mismo más 8 entre 27. Todo esto por el precio del bien X1 elevado a 3. Sí. Y el de abajo queda elevado al cuadrado solamente. Este de acá queda elevado a 3.
sobre el precio del bien X2 elevado. Lo dejo en notación. Y si se pierden un poco con esa notación, pongo la otra notación también, que es más agradable a la vista, ¿no? Por X sub 1 más 8 sobre 27 elevado al PX1 sobre 3 sobre... Ya, hasta ahí solamente hemos simplificado. ¿Qué más podemos hacer acá? Lo que me va a interesar a mí, ya, es despejar es despejar esto de acá, la variable. Una vez que yo ya sustituyo x2 en la restricción presupuestaria, lo que vamos a interesar es despejar esto de acá, el x sub 1. Entonces, yo tengo el x sub 1 solamente acá, porque este de acá, recuerden que es un subíndice, es solamente notación para indicar que la variable es el precio respectivo al bien 1, ¿no? Pero no es P por x1, sino que es el precio del bien x1. Entonces, lo primero que hago es, voy a pasar todo este término que voy a encerrar en verde al otro lado. Y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces me va a quedar que M menos 8 sobre 27 va a ser igual al precio del bien X1 elevado a 3 sobre el precio del bien X2 elevado al cuadrado. Acá es igual. Ah, no, este es menos, está bien. Acá era menos. Que lo pasé al otro lado. Menos. Y esto de acá va a ser igual a X1 por el precio del bien X1. Y solamente me faltaría pasar el px sub 1 al otro lado, ¿no? Entonces, lo que me va a quedar va a ser esto de acá. Esto de acá. M sobre el precio del bien x sub 1 menos 8 sobre 27 por el precio del bien x1 elevado al cubo sobre el precio del bien x2 elevado al cuadrado por, esto de acá también pasa acá, por el precio del bien x1. Y esto de acá va a ser igual a x1. Acá yo puedo simplificar, ¿no? Estas cosas de acá. Yo puedo simplificar acá el x sub 1 que está, el precio del bien 1 que está elevado al cubo y el precio del bien 1 que está en el denominador, ¿no? Que es este de acá. Entonces, M va a ser igual a la renta a partir del precio del bien 1 menos 8 sobre 27 va a ser igual a, esto de acá acá hay un 1, entonces lo paso arriba con exponente negativo y me va a quedar el precio al cubo menos multiplicado por el precio a la menos 1, esto de acá me va a dar esto de acá, el precio del bien x1 elevado al cuadrado, ¿no? Es lo mismo que si simplificara desde acá, sí. Sobre el precio del bien x2 y este de acá también elevado al cuadrado, x1. Y ahí ya quedaría, pero ya le voy a dar una forma un poco más estética. Como ambos, tanto el precio del bien 1 como el precio del bien 2 están elevados al cuadrado, los puedo poner un solo exponente, ¿no? Yo puedo decir si m sobre el precio del bien x1 menos 8 sobre 27 por el precio del bien x1 sobre el precio del bien x2. Ambos le hago el cuadrado.
Y esto de acá va a ser igual a x1. Cuando yo ya consiga despejar el bien x1, la cantidad de x1 en función, después de haber hecho todo este proceso, esto de acá es la demanda del bien 1 ya. Se le conoce como función de... Esta ya es la función de demanda que les explicaba la clase pasada. Esta es la demanda marshalliana o la demanda ordinaria, ¿no? Para un solo bien. Hasta ahí, ¿se ha entendido lo que he hecho o se han perdido? Me comentan, por favor. Sí, se entiende. ¿Sí se entendió? A ver, ¿quiénes están por acá? Amelie, Angie, Fiorella, Harold, Sí, ¿quién más tutor. está? ¿Sí? Stephanie, Susan, Melissa, John Kennedy, como el presidente. Sí, me avisan por el chat por micro también, ¿no? Sus compañeros me dicen que ya entendieron. Si alguno no ha entendido, lo vamos a repetir porque la idea de esto es que nadie se quede atrás, ¿no? Muy bien, chicos, creo que sí se ha entendido, ¿no? Entonces, ya tengo la demanda del bien X1. La voy a copiar. Entonces, después de que yo hago este proceso, ¿no? De pasar todo al otro lado, despejar, simplificar, me va a quedar esto de acá, que les dije que es la demanda del bien 1, ¿no? Y vamos a ponerlo así, para que se diferencie. Entonces, yo voy a ponerlo así. La demanda del bien X1, lo voy a poner así. Los subíndices, ¿no? Acá, este de acá no es X sub 1 elevado a D, sino que yo estoy indicando que es la cantidad del bien 1. Es la demanda del bien 1, ¿no? Por eso le pongo acá D como exponente, ¿no? Pero no es un exponente realmente, es solamente una notación. La demanda del bien 1 va a quedar así. La renta partido del precio del bien 1. Vamos a insertar acá M partido el precio del bien 1. El precio X1. ¿Qué más me quedó? Menos 8 entre 27. Menos 8 entre 27 multiplicado el precio de 1, el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2, elevado al cuadrado ambos. Vamos a insertar un corchete. Es el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. Y todo esto de acá le dije que quedaba elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahora, este es el primer paso. El ejercicio, si mal no recuerdo, me decía encontrar tanto la función de demanda del bien x1 y del bien x2. Entonces, yo he encontrado ya la demanda del bien 1, ¿no? Demanda del bien 1. Y yo tenía acá, les dije también, por acá obtuve esto de acá, que era la senda de expansión de la renta. Entonces, una vez que ustedes ya tienen la demanda del bien 1, ustedes van a reemplazar esto de acá en la senda de expansión de la renta. Pero si ustedes se fijan, para este caso,
acá no tengo en ningún lado X sub 1. Lo que tengo acá es precio del bien 1 y precio del bien 2. Normalmente, lo usual es que por acá les quede un X sub 1, ¿no? Por ejemplo, así, multiplicando todo esto. Sí, multiplicando. Pero en este caso no nos ha quedado. Pero cuando a ustedes les quede así, que es lo normal que les debe quedar, lo que ustedes van a hacer es que van a reemplazar, ¿no? Reemplazan la demanda del bien 1 en la senda de expansión de la renta. Entonces, lo que hago es, tomo todo esto y, ojo, trabajen con paréntesis, que es muy importante, porque a veces por un paréntesis omitido sale mal todo el ejercicio. Y deberían reemplazar esto de acá así. Eso sí les quedara así, ¿no? Y después hacen el proceso, pues, de simplificar todo nuevamente hasta que les quede lo más limpio posible, ¿no? Pero en este caso no nos quedó así, ¿no? Nos quedó solamente lo de amarillo, ¿no? Entonces, como en este caso no tenemos dónde reemplazar X1, entonces la demanda del bien 2 va a ser la misma, la misma senda de expansión, ¿no? Esto de acá. Es por este caso. Entonces, acá tenemos lo que es la demanda del bien 2. Ya está. Esto es lo más importante encontrar. Entonces, acá lo voy a poner así. Inicio, insertar. Voy a señalarlo igual como hice arriba. La cantidad del bien 2. Entonces, ahora sí, lo usual es que una vez que ya ustedes han encontrado la demanda de cada bien en función de la renta y de los precios, ustedes van a tener valores, ¿no? Por ejemplo, este es otro ejemplo, pero ustedes normalmente les van a dar así, ¿no? Una vez que ustedes calculan la canasta óptima, en función de los precios y la renta, le dice calcule la canasta óptima cuando el precio del bien 1 vale 2, el precio del bien 2 es 10 y la renta es 100, ¿no? Este es otro ejemplo, el que tenía acá se me ha borrado, pero básicamente seguía la misma secuencia, ¿no? Me pedía primero encontrar las demandas óptimas, que son estas de acá, y el siguiente paso era calcular la canasta óptima, ¿no? Entonces, era B, voy a poner, vamos a hacer como que el punto B de este ejercicio es el mismo que yo puse acá, ¿no? Que es otro ejercicio. Entonces, acá ya es solamente una cuestión de reemplazo, ¿no? Yo les dije que M era igual a la renta, ¿no? Y en este caso es igual a R, ¿no? Entonces solamente se reemplaza. Yo tengo que M, para este caso va a ser 100. El precio del bien 1 va a ser 2. Queda tal cual. El precio del bien 1 también es 2. Y el precio del bien 2 es 10. Hay que hacer las cuentas acá, simplemente con la calculadora. ¿Cuánto nos sale? 100 sobre entre 12,50 menos 8 entre 27, 2 sobre 10 elevado a... Y esto de acá me arroja 49,98. Esa es la cantidad óptima que se consumiría del bien 1.
para el bien 2 hago lo mismo, no simplemente reemplazo ya. Tengo 8 y x1. X1 es, no, el precio del bien X1 es 2, el precio del bien 2 es 10. Y esto de acá me debe dar 8 sobre 27, 2 entre 10, esto de acá elevado a 3. Me sale 0.00224 redondeando. Con esto he encontrado las canastas óptimas. Ahora, lo que yo les dije es que esto de acá va a estar acá. No, esto de acá es lo que yo he hecho acá, sino que no les he puesto. No. ¿Dónde estaba? Por acá, ¿no? Entonces, si yo quisiera graficar esto, allá. Y también vamos a hacer algo importante, que es calcular la utilidad, ¿no? Calcular la utilidad del consumidor. Entonces, yo tenía que la función de utilidad era esta de acá. Esta de acá es la función de utilidad, yo simplemente voy a reemplazar, ¿no? Voy a poner la utilidad del consumidor en función de X1. ¿Cuánto era X1? Era 49.98, coma. Esto es simplemente notación para que les quede un poco más claro, pero es importante ponerlo. La cantidad del bien quiso hacer a 0.0024. Esta de acá iba a ser igual a la siguiente, ¿no? X1, que es 49.98 más la cantidad del bien 2 elevado a la 2 tercios. 0.0024 elevado a la 2 tercios. Hago el cálculo simplemente. ¿Esto cuánto me da? 49.98 más 0.0024 elevado a 2 tercios. Es básicamente lo mismo, sino que cambia un decimal 49.99. Ahora, ya con estas tres cosas yo puedo graficar más o menos. ¿Dónde estaba? Vamos a acá graficarlo. Yo tengo acá el eje de las, va a ser un eje coordenado. Entonces eso, hasta acá se ha entendido qué es lo que he hecho para obtener las cantidades óptimas, ya una vez que te dan los precios y la renta y también calcular la utilidad del consumidor. Sí, sí, sí. Sí, sí se entendió, chicos. Stephanie, Susan. Ahora, ¿cuántos están por acá? Daisy. Ah, genial. Gracias por confirmar. Entonces, el último paso es graficar nuevamente, ¿no? Entonces, yo grafico la recta presupuestaria. Yo voy a graficar la recta presupuestaria. Gracias, gracias. Que les dije, voy a ponerle color morado para seguir con los mismos colores. Color morado. La curva de utilidad normalmente tiene esta forma, les dije, y nosotros lo hemos visto acá, que tienen esta forma más o menos, pero yo lo voy a hacer de esta manera para que quede más bonito.
Era algo así esta curva. Entonces teníamos la cantidad del bien x1 es 49.98. Curva de- Así más o menos. O sea que va a quedar así. Tengo acá, esto de acá. Ah, ya, hay que ponerle nombre a los ejes siempre, no se olviden. Porque a veces los profesores, por no poner el nombre al eje, te bajan puntos. Y te dicen, ¿qué estás graficando ahí? Entonces, ahí el x1, acá el x2, ¿no? Ya, les dije que esta curva de utilidad era la competente a este de acá. Es decir, era igual a un nivel de satisfacción de 49.99. Ya, les voy a poner acá. Utilidad. La utilidad iba a ser a 9.99. Es importante que lo señalen. La cantidad del bien x1 era 49.98 y la cantidad del bien x2 era un número muy pequeñito, pero que igual sigue siendo un número. Es 0.020. Punto 0020. ¿No? Y este de acá era mi famoso punto A que yo estaba buscando y que estábamos hablando tanto la semana pasada como esta semana. No, este de acá es mi punto A. Eh, y así, este es básicamente cómo se encuentra el punto A. Ahora, ustedes están viendo esta semana lo que es curva de demanda, la derivación de la curva de demanda a partir de la elección óptima, ¿no? Esta es la elección óptima del consumidor. Y si yo quiero graficar la curva de demanda, lo que tengo que hacer ahora es poner acá tanto en un eje, allá, voy a hacerlo acá abajo. En un eje gráfico el precio del bien X1, pero en el otro gráfico, en el otro eje ya no va a ir la cantidad del bien X2, sino que va a ir el precio del bien X1. Ahora, para poder hacer eso, yo tenía esta forma funcional, ¿verdad? Esto de acá. Como yo solamente puedo tener dos variables, entonces yo tenía que, por datos del problema, m ya era un valor dado, ¿no? Les dije 100. El precio del bien 2 también ya era un valor dado, es una constante, porque acá me dice que es 10. Y el precio del bien 1 también era algo constante, porque les dije que era 2. Entonces, y acá también aparece el precio del bien 1. Entonces, en estos casos, cuando te piden que tú halles la curva de demanda, entonces lo que vas a hacer es fijar la renta. Entonces, fijas M, vas a fijar también X2, que en este caso, a ver,
Déjenme ver. Acá lo curioso es que tampoco nos ha quedado en este lado de acá x sub 2, ¿no? Porque lo normal es que por acá le salga la cantidad del bien x2, o la cantidad del bien x2. Esto de acá siempre tengan presente los subíndices. Esto de acá no indica cantidad del bien 2, sino px, precio del bien 2, ¿no? No me ha quedado un x2. Si me hubiera quedado un x2, yo para graficar la curva de demanda es que voy a fijar también el x2, voy a darle un valor, por ejemplo, este de acá que me salió. Y también fijaría mx, esos dos, ¿no? Entonces, en este caso, como no me ha quedado x2, lo único que yo voy a fijar es la renta. Entonces fijo M y lo voy a fijar en el mismo valor que me han dado acá, ¿no? Que es 100. ¿Y para qué hago esto? Para que me quede solamente dos variables, me quede x1 y px1. Y el resto de ahí lo voy a despejar, ¿no? Entonces vamos a hacer esto de acá. Ah, ya. Y también se debe fijar todas las variables de este lado, menos el que es x sub 1. Acá también tengo px sub 2, entonces px sub 2 también se va a fijar. X sub 2 fijo e igual a su nivel, que yo dije que era 100, 10. Las reemplazo acá. Estas de acá van a ser mis variables, ¿no? El x. Me interesa a mí despejar todo en función de x1 y px1. Voy a decir que m es igual a 100. El precio del bien 2 era igual a 10. Y voy a empezar a trabajarlo. Me interesa encontrar esta cosita verde. Ya. Ahora, acá, esto de acá quedaría el precio de x elevado al cuadrado, porque voy a distribuir el exponente que está afectando ambos términos. Índice y acá. Este va a estar acá al cuadrado. Y el 10 al cuadrado, pues es 100, ¿no? 10 al cuadrado es 100. Y acá queda elevado a 1. Simplemente borro el exponente, pero esto y borra. ¿Qué más? Vamos a seguir despejando. Eh, Acá se simplifica simplemente pésalo en el Paint, más cómodo. Sí, la grabación lo voy a subir. Acá, miren, de hecho ya, acá mismo, ya está todo. Si ustedes grafican esto en una graficadora, les va a dar la curva de demanda. Esta ya es la curva de demanda, sino que solamente voy a simplificar, ¿no? Pero igual la grabación queda. Entonces, voy a hacerlo acá en el Paint más despacito, o paso por paso, para ver qué me da. 100 sobre el precio de X1 menos 8 sobre 27. Todo esto multiplicado el precio del bien 1 al cuadrado sobre 100. No. Acá ya simplifico. La mitad de esto es 4, la mitad de esto es 50, la mitad de 2, la mitad de esto es 25. No. Entonces queda así. X1 es igual a 100 sobre el precio del bien X1 menos 2 sobre 27 por 25, como están en el denominador, se multiplican.
675, 675 px1 elevado al cuadrado. Vamos a seguirlo trabajando por acá. ¿Qué más puedo hacer acá? A ver. Ya, eso sería básicamente cómo quedaría, porque ya tengo el X solito a un lado y las otras cosas. Entonces, la demanda me quedaría así, ¿no? La función de demanda del bien X1 va a quedar 2 sobre 2 sobre 675 y el X elevado, el precio de X elevado al cuadrado. Ya está. Ahora, si quieren comprobar que les ha salido bien, lo que hacen es que lo llevan esto a la graficadora, ¿no? Vamos a graficar acá. Voy a omitir estas curvas de indiferencia un rato. Entonces, para la graficadora, ustedes le indican esto de acá. X va a ser X y en vez de P, X, el precio del bien 1 van a poner Y. ¿No? Simplemente es un cambio de variable para que la graficadora entienda qué es lo que quiero que grafiquen. Entonces voy a poner X igual a bien entre el precio del bien 1, que es este, P, menos 2 sobre 675 y todo esto por Y, que es el precio de 1 elevado al cuadrado. Sí, ahí está, la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, ahora, acá la curva de demanda, ¿qué me indica? Me indica distintas cantidades de bienes a determinados precios, ¿no? Y todas esta cantidad de bienes son óptimas. ¿Por qué? Porque han surgido del proceso de optimización de acá. Es decir, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Nosotros tenemos las curvas de indiferencia que representan las preferencias de un consumidor, ¿no? Tenemos una restricción presupuestaria que nos restringe. Entonces, dadas estas dos, nuestras preferencias, nuestro deseo de siempre querer más y nuestras restricciones, nosotros debemos optimizar. ¿Cómo optimizamos? Matemáticamente es todo lo que hemos hecho durante la clase hasta encontrar la demanda del bien X1. Entonces, esta demanda me va a indicar siempre las cantidades óptimas del consumidor para cualquiera que sea el precio. Por ejemplo, acá tengo el punto 20.08 y 4.96, que me indica que a un precio de 4.96, porque recuerden que en el eje de las Y va el precio, a un punto de 4.96, la demanda de este consumidor va a ser 20.08 del bien X1. Y así, cualquier otro punto de acá me va a indicar siempre cantidades óptimas. ¿Por qué? Porque ha surgido de todo el proceso de optimización que he hecho, ¿no? Para el caso del bien 2 es lo mismo, sino que en el caso del bien 2 lo que van a fijar va a ser también la renta, ya no el precio del bien 2, sino el precio del bien X1, porque a mí me interesa encontrar la relación de entre X2 y precio del bien 2, ¿no? Entonces lo que fijo es esto de acá. Y cualquier otra variable que me aparezca en esta función de demanda, ¿no? Hasta ahí se ha entendido. Ya con esto estaríamos terminando por hoy día. Me confirman, por favor, si se ha entendido, si no, para repetir antes de cerrar la sesión. Sí, Stephanie, esto es cuestión de práctica nomás. Yo voy a pasarles ejercicios, algunos resueltos, otros que no son resueltos, para que tengan de modelo y y practiquen, ¿no? Porque esto, claro, tienen que practicarlo siempre, sobre todo cuando vienen sus exámenes.
un par de ejercicios nada más y creo que lo van a tener claro. Y no tenerle, y no es muy, una vez que ustedes agarran el proceso, lo van a hacer fácil, ¿no? Voy a mandarles ejercicios tipo ya resueltos y ejercicios también para que ustedes resuelvan y para que practiquen, ¿no? El resto, a ver, me confirma si es que ha entendido, si no ha entendido, si es que hay algo que repetir. A ver, ya chicos, si es que les ha quedado claro, eso les voy dejando por acá, por el chat del Meet, eh, el enlace de asistencia para que lo llenen, por favor. Este, las instrucciones ya están también en la descripción del grupo. Les van a pedir ahí que llenen su código, sus apellidos, la facultad, donde están, ¿no? Y también después le van a dar una escala de calificación, ¿no? Para que pongan qué tan eh, satisfechos o insatisfechos se sienten con la tutoría. Uno va a ser muy satisfecho, cuatro insatisfecho, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado al momento de calificar, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes perciben. ¿Qué más? Eh, la grabación sí lo voy a estar subiendo, la de el miércoles y la de hoy día. Igual en el Meet queda grabado. Ahí está el link. ¿Y qué más? Eso sería todo. Nos vemos el miércoles ya con el siguiente tema o reforzando un poco más esto. Se cuidan, chicos, y nos vemos el miércoles. Cuídate, Estefan, igual.